Estimados amigos, bienvenidos a Negocios y Marcas, un programa para empresarios y emprendedores que se decidieron por el camino del éxito. Hoy nos acompaña desde Chile un asesor empresarial con más de 20 años de experiencia en el área. Además es creador de una metodología, un proceso para las empresas que va a ayudarlo a usted a alcanzar el éxito. Bienvenido Andrés Camus, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Hoy nos acompaña desde Chile Andrés. Bueno, hemos estado conversando sobre todas las cosas y todo lo que se puede lograr bajo una buena metodología empresarial. Cuéntame un poco qué significa o de qué se trata el STEP Pro, que es esa metodología que ustedes desarrollaron. Mira, básicamente pasa lo siguiente. Muchas de las empresas y las consultoras que asesoran otras empresas, en general desarrollan actividades de trabajo en equipo, de liderazgo, y no tienen una estructura metodológica que apoye el contenido teórico, la aplicación práctica, el seguimiento y el diagnóstico propiamente tal. Entonces no hay un hilo de conducción entre los objetivos que el cliente tiene y la transferencia de ese aprendizaje que se necesita poner en práctica en el trabajo. ¿Qué es lo que hicimos? Básicamente diseñar una metodología que toma todos los ámbitos de cada una de las partes del proceso para asegurar el aprendizaje y, lo más importante, asegurar la transferencia del aprendizaje eso al puesto de trabajo del cliente. Y a eso lo llamamos Team Building Experience, que tiene básicamente tres etapas. Una etapa de autodiagnóstico con el cliente, la intervención propiamente tal del trabajo en equipo, de liderazgo, y luego toda una etapa de seguimiento. Que lo que hoy día ocurre en general es que el cliente contrata solo la experiencia o una jornada de capacitación de 8 horas. Se olvida el autodiagnóstico, tiene un juicio acerca de lo que ocurre, pero no hay evaluaciones, no hay entrevistas, no necesariamente está validado eso que realmente está ocurriendo con el equipo. Se hace una intervención y luego ni siquiera hay seguimiento. El cliente te dice, te contrato en 6 meses más, te contrato en 1 año más, y eso no asegura que efectivamente ocurra lo que el cliente quiere que ocurra, en definitiva. Claro, o sea, esto quiere decir que muchas empresas se acostumbran a contratar asesorías para un periodo limitado de tiempo. Por ejemplo, van a hacer la fiesta de la compañía y le hacen una asesoría de unas cuantas horas a los empleados, tienen una experiencia en ese momento, pero realmente qué tanto impacto puede tener esa experiencia para las empresas. Ustedes lo que hacen es asesorar a las empresas desde cero, ¿no? Haciendo primero un inventario de cuáles son las herramientas, las capacidades que tiene la empresa y luego, entonces, basado en eso, ustedes le proponen al cliente la experiencia o la metodología que se debe utilizar para poder garantizar el éxito empresarial. Cuéntame un poco qué puede esperar una empresa, digamos una empresa que ya está constituida de una de las asesorías de ustedes. Y también si me puedes contar un poco, basado en tu experiencia y todas las cosas que han tenido, algún relato exitoso que hayan tenido ustedes. Bueno, todos han sido muy exitosos, pero sí, que alguno que digamos que haya estado por encima del promedio. Aquí hay cosas que son muy hermosas, diría yo, desde el aprendizaje. Porque está probado científicamente que el 85% de lo que compramos es a nivel inconsciente. Por lo tanto, muchas veces el cliente quiere comprar algo que no sabe realmente lo que es. Entonces, tenemos una anécdota ahí que siempre la traspasamos. Un cliente que estaba rayadísimo, ¿no?, por hacer un team building con paintball. Esto que se disparan, bolas de pintura y todo. Entonces, yo le pregunto y le digo, ¿cuáles son los objetivos de aprendizaje que esto tiene? No, nosotros queremos que se genere integración. Pero le digo yo, si el paintball lo que tiene como objetivo es destruir al otro equipo, eliminarlo, ¿cómo se cruza eso con la integración? Ah, me dijo, es que no lo había pensado así. Claro, le digo, entonces vamos a tener un equipo ganador y 5 equipos perdedores. Oh, me dijo, no sé qué vamos a hacer, me dijo, porque en definitiva la gente está tan entusiasmada por hacer el paintball. Yo le dije, no te preocupes, vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Y nos dimos cuenta que el problema que el paintball tiene desde la integración, por ejemplo, es que el problema está dentro del equipo. Entonces dijimos, saquemos el problema, que el problema esté afuera. Y ahí contratamos a 2 francotiradores, que eran ex infantes de Marina, y los pusimos camuflados en el cerro. Entonces ahora los equipos empezaron inicialmente a funcionar individualmente, tratando de conquistar a estos 2 francotiradores, hasta que el equipo se dio cuenta que necesitaban diseñar una estrategia en conjunto. Cuando eso ocurrió, empezaron a hacer cuadrillas de ataque a estos francotiradores y lograron vencerlos. Entonces el cliente me dijo, no, es que
se pasó, me dijo, está increíble, porque en definitiva logramos lo que queríamos y al mismo tiempo logramos desarrollar esa experiencia con la que queríamos trabajar. Muchas veces nos ocurre además que el cliente dice, mira, quiero hacer esta experiencia, pero nos damos cuenta que los objetivos de transferencia, que para nosotros es lo más importante, ¿cuáles son los objetivos de transferencia de aprendizaje? Y en base a eso, le digo al cliente, no, esta experiencia que viste, que te encanta, no es la que necesitas, es esta otra experiencia, porque allí sí van a aparecer los temas que ustedes necesitan desarrollar. Así opera. Claro, el análisis y, digamos, la internalización de lo que realmente su empresa necesita. Andrés, tú eres arquitecto, pero ya tienes 20 años de experiencia en el área del coaching y en el área de la asesoría empresarial. Cuéntame cómo, cómo fue esa transición de la arquitectura a la asesoría. Mira, voy a partir con una anécdota. Tengo un cliente que hace un tiempo atrás me dice, mira, lo mejor de trabajar contigo como coach es que eres arquitecto. Entonces yo le digo, ¿pero por qué? Le digo, bueno, porque los arquitectos tienen una característica que es especial, me dice. Los arquitectos tienen la capacidad de llevar a un proyecto específico y concreto algo que está en el mundo de las ideas. Y esa transformación pasa por un espacio de creación que es magnífico. Entonces me quedé pensando y dije, bueno, en el coaching pasa exactamente lo mismo. La única diferencia es que yo tomo aquello que está en el mundo de las ideas, en el modelo de mundo de mi cliente y lo traspaso a una experiencia concreta de la realidad. Durante muchos años tuve vidas paralelas porque hice outdoor training durante muchos años, pero al mismo tiempo trabajaba en la universidad, haciendo clases, trabajando en mi oficina como arquitecto y en algún minuto me di cuenta que en definitiva había que dar un salto, como que uno no puede vencer aquello que es lo más esencial de lo que tú eres. Y me invitaron a ser parte de un proyecto, diseñamos el primer centro para el aprendizaje experiencial en Santiago de Chile, hace ya más de 10 años, y ese fue el minuto en que yo dije, bueno, o sigo con la arquitectura o definitivamente sigo este camino que me apasiona mucho más, y eso creo que es lo más importante, esto me apasiona mucho más, y ahí tengo una habilidad, me sale de manera fácil, lo disfruto mucho. Y esto viene de algo más antiguo, que cada vez que yo hacía esto como intuitivamente en la cordillera, había que hablar con los equipos y decían, no, que vaya Andrés porque a él le resulta bien conectarse con los equipos, con las personas. Y en definitiva, cuando me di cuenta de eso, que eso era como mi elemento, el elemento propio en el que mejor me desarrollaba, yo dije, ok, hay que dar un salto e iniciar este nuevo camino. Eso coincidió además con un momento importante en mi vida, porque falleció un amigo mío, socio, a quien yo quería muchísimo, y que fue un hito importante en mi carrera profesional. Y un mes después, esto lo conté ayer en una charla, fallece mi abuelo. Entonces estas dos figuras, una muy joven, 36 años, y mi abuelo, 93 años, fueron como así un golpe en la vida. Y ahí yo dije, bueno, entonces, golpe de timón, dejé la arquitectura, me dediqué de lleno a esto y ahí inicié un proceso de aprendizaje a través de coaching, coaching ejecutivo, coaching de equipo, neurolingüística principalmente, y luego hoy día ya soy trainer en todas esas disciplinas y también incorporamos después todo lo que son procesos de neuroventa, es decir, cómo lograr vender esto de una forma diferente, de manera de asegurar, más que el éxito del cliente, asegurar el aprendizaje que ese cliente necesita, porque en definitiva el cliente te contrata porque quiere lograr cambiar una conducta, quiere lograr cambiar un hábito en su equipo, quiere lograr cambiar conductas en sus líderes. Y cuando eso no ocurre, la frustración del cliente es muy grande. Y lo que mencionabas antes, te contratan para hacer el paseo de fin de año, que es simplemente una instancia recreativa. Entonces, cuando tú le dices, podríamos incorporarle a esa instancia recreativa una componente de aprendizaje, de manera que se vayan ellos con una idea instalada, una creencia que sea poderosa, todos los clientes te dicen que sí. Entonces ahí podemos incorporar nosotros una experiencia como los tambores africanos, por ejemplo, donde la gente lo pasa bien, lo disfruta, pero al mismo tiempo, a nivel, digamos, más inconsciente, está generando aprendizaje, está generando habilidades de trabajo en equipo y eso evidentemente que el cliente siempre lo valora. Esa era una pregunta que te tenía para hacerte más adelante, porque tienes más un libro que trata sobre eso. Así es. Explícanos un poquito, bueno, cómo se llama el libro y de qué trata, cómo se incorpora los tambores africanos a una experiencia que es organizacional para lograr el éxito empresarial. Sí. En algún minuto estuve vinculado a distintas disciplinas vinculadas al arte y hacía rato, así como habíamos hecho outdoor training mucho rato en la cordillera, en la montaña, en el desierto, en el sur, en Isla de Pascua, en la cordillera central de Santiago de Chile, estaba la idea de incorporar disciplinas artísticas dentro de las empresas.
Y mi hermano, que es percusionista hace muchos años, un día lo vi y dije, eso vamos a hacer. Vamos a incorporar los tambores africanos dentro de las empresas. Todo el mundo me decía, no, estás loco, las empresas no tocan tambores, imagínate a un gerente, un ejecutivo. Eso no va a ocurrir, estamos hablando hace 12 años atrás. En Chile era imposible pensar, así como era imposible pensar en incorporar mindfulness o yoga o trabajo espiritual con gerentes, que hoy día sí ocurre. Bueno, hace 10 años con los tambores ocurría lo mismo. Entonces, perdóname, y ahí digo, ok, vamos a incorporar la música. Hicimos el primer programa, fue un éxito total, y luego desarrollamos experiencias. Hoy día vamos con más de 30.000 personas que han sido parte de este programa. Andrés, vamos a un corte. Dale. Y cuando regresemos me cuentas exactamente cómo es la experiencia de los tambores africanos en las organizaciones. Ya regresamos. Bueno amigos, regresamos entonces después del corte y quedamos con la incógnita de cómo se incorporan estos tambores africanos a la experiencia organizacional, algo que es absolutamente novedoso y que además es parte de los aportes que haces tú a la asesoría y el coaching, porque fue una cosa que se te ocurrió a ti basado en una experiencia y en, digamos, en las herramientas que tenías a tu alrededor en tu vida. ¿Cómo se incorpora, cómo se hace que esto realmente se convierta en una herramienta que sea funcional para las empresas en el camino o en la metodología de alcanzar el éxito? Mira, qué interesante, porque aquí ocurre lo siguiente. Nuestros aprendizajes en general, y más aún cuando somos adultos, tendemos a pensar que siempre son del nivel mental. El trabajo en sí es muy del nivel mental, de planificar, diseñar estrategias, diseñar acciones para poder seguir avanzando. Y se deja de lado lo que tiene que ver con tu aprendizaje emocional, tu aprendizaje corporal. Y los tambores están en esa dimensión. Y pasa algo muy singular además con el tambor africano, y es que el tambor africano tiene distintos tipos de frecuencias de vibración. Y en esas frecuencias de vibración se conecta con tu corporalidad, con tu energía corporal, y te genera mejores estados de bienestar a través de la música. Entonces, ¿qué hicimos? Diseñar una experiencia que básicamente te activa desde adentro, digamos, corporalmente, y desde allí te genera nuevos estados emocionales y desde allí puedes trabajar nuevos modelos y estrategias de pensamiento. Esa es como la fórmula, el secreto, digamos, perdón, detrás de los tambores. Ahora, necesitas llevarlo eso a la práctica con la gente y con personas que no tienen experiencia. Entonces fue como, a ver, vamos a diseñar una experiencia que permita que una persona que no ha trabajado musicalmente y que además puede tener la creencia de que no está hecho para la música, no puede hacer música, y te veo a ti que eres parte de mi equipo y digo, contigo vamos a hacer esto y con el otro, y ninguno sabe de música, entonces aparece el desafío de lo imposible. Y lo que hicimos fue básicamente de construir los bloques rítmicos más complejos a bloques rítmicos unitarios, de manera que tú aprendes desde el golpe boom. Es como volver a aprender a caminar, volver a hablar, pero ahora no desde un nivel mental, sino desde un nivel emocional y corporal. Cuando llevamos al equipo esa experiencia, que parten un poco como espectadores, ¿no? Y se transforman en protagonistas, van construyendo su propia experiencia hasta que llegan al final tocando un ritmo específico. Tú con tu equipo aprendieron un ritmo, yo con mi equipo aprendí otro y ellos aprendieron otros 4, 5 ritmos. Ensamblamos esos ritmos en un solo ritmo. Y ahí es cuando ocurre lo que llamamos el ensamble final, donde decimos que en definitiva aparece el espíritu del equipo. Es decir, ese equipo en esta instancia logró llegar a un estado superior que en el que venía. Y después lo que hacemos es que tomamos toda esta experiencia, que es magnífica, imagínate, y empezamos a hablar de lo que realmente les está ocurriendo. Es decir, ¿qué hacemos ahora? ¿No tenemos que llevar los 40 tambores a la oficina? Claro, ¿O qué nos llevamos de esta experiencia? Sensibilizaste, claro, ya ellos entienden en otro nivel qué es lo que les está pasando y entonces deciden, ellos toman la decisión personal y como equipo de cambiar las cosas y ahí es donde ustedes lo llevan al siguiente paso. Y además de eso, tomamos lo mejor de esa experiencia para poder aplicarlo en el día a día. Entonces les regalamos muchas veces un tamborcito pequeño que simboliza esta experiencia y muchos equipos en reuniones de estrategias van y ponen su tambor en esa mesa y eso los conecta nuevamente con ese estado superior de equipo y les hace trabajar mucho mejor. Mira, excelente. Andrés,
tienes varios programas. Sí. ¿Puedes hablarme un poco o mencionármelos para que nuestra audiencia, ya sean empresarios que ya constituidos o emprendedores que quieran comenzar su negocio, puedan saber un poco cómo tú los puedes ayudar a ellos? Sí, por supuesto. Mira, tenemos programas que son como una gran pirámide. Arriba en la pirámide están todos nuestros programas de desarrollo de coaching de ejecutivos y de líderes de equipos, dueños de empresas, etcétera, que son programas uno a uno, muy específicos, donde hay un staff de sesiones que se desarrollan con cada uno. Luego están los programas de coaching de equipo, es decir, intervenciones con equipos naturales en su entorno de trabajo. Después, más abajo en la pirámide, vienen todo lo que son los programas de team building, y ahí tenemos más de 35 experiencias de aprendizaje. Y especialmente están llevadas a lo que te decía antes, a la emocionalidad, a la corporalidad. Tenemos programas con música, con teatro, con circo, con técnicas de clown, fábricas de chocolate, construir cosas, construir la estructura de una montaña rusa, construir un acueducto, armar un automóvil de Fórmula 1 y hacer una carrera de Fórmula 1. Ahí hay programas con yoga, con tai chi, qigong, kung fu. Tenemos un programa que se llama Coaching Box, que es un programa de empoderamiento de líderes para poder dejar atrás tus creencias limitantes, aquello que te da temor, para poder avanzar de manera segura. Y después de eso están todas las charlas temáticas de motivación, de felicidad, de liderazgo y de trabajo en equipo. Esa es como nuestra gran pirámide y que engloba, si te fijas, a toda la organización o a un ejecutivo específico que necesita un desarrollo específico y particular. Ustedes pueden inclusive identificar qué es realmente, qué programas necesitaría la empresa. Ustedes hacen como una evaluación y ustedes identifican, porque sucede mucho que los altos ejecutivos, digamos, ponen la responsabilidad de los fracasos de las empresas en los planos inferiores y a veces no asumen que parte de la responsabilidad la tienen ellos mismos. Ustedes como asesores se encargan de decirle eso también al empresario, ¿no? Mira, en la etapa inicial del proceso de coaching ejecutivo hay 3 reuniones que son estratégicas. La primera es con el líder del equipo, su jefatura o su nivel superior, el área de recursos humanos y nosotros como consultora, para entender que esto es un lineamiento de la compañía, lo primero. Lo segundo es una reunión solo con el área de recursos humanos, con la persona y con nosotros, para entender cuáles son los objetivos que queremos traspasar. Y la tercera reunión es solo del coach con nuestro cliente específico. Y ahí podemos entender cuáles son sus expectativas, qué es lo que realmente quiere desarrollar, cómo va a aprovechar el proceso para generar aprendizaje. Y luego viene nuestro propio diagnóstico de estas 3 reuniones. Y a partir de eso diseñamos lo que llamamos la estrategia del plan de desarrollo organizacional. Recién ahí estamos listos para iniciar el proceso. Entonces es una etapa previa de diagnóstico y de evaluación, porque lo que va a ocurrir después, es tan poderoso en el proceso de aprendizaje que el cliente ya en la segunda sesión va a empezar a aplicar acciones, va a impactar de manera positiva todo el sistema. En consecuencia, tenemos que asegurar eso con una etapa de evaluación que sea importante y que esté realmente validada, no solo por nosotros, sino también por el cliente. ¿Cuánto tiempo aproximadamente se tarda esta etapa de evaluación? Dependiendo de cuántos ejecutivos sean, pero con un ejecutivo puede estar resuelto en una semana, sin problema. Excelente. Bueno, hay otra cosa, hay otra buena noticia para todos los que nos escuchan, no solo los empresarios y los emprendedores, sino también los que estén en el mundo del coaching. Estaba hablando con Andrés antes del corte y me estaba comentando que están ahorita preparando un programa de certificación para asesores, ¿no? Sí, nosotros desde ya hace un par de años estamos desarrollando la certificación en Team Building Experience, así se llama. Es una certificación además que está validada por la ICMF, la International Coaching and Mentoring Federation, y que permite certificar facilitadores, coaches, trainers para desarrollar nuestra metodología y aplicar programas específicos con las empresas. Les enseñamos básicamente a diseñar un programa de team building desde cero, a diseñar programas con muy pocos elementos. Es como cuando uno veía la película de Apolo, ¿no? Apolo 13, Houston, we have a problem. Aquí hay 4 cosas encima de esta mesa, diseñen un team building con estos elementos que le estamos dando. Y además, imagínate, te mostramos todo el contenido y toda la metodología estructural, donde está Step Pro. Luego viene todo el aprendizaje de cómo diseñar un programa. Les entregamos además como cartera 10 programas de team building
Y luego hacemos un módulo específico de neuroventas, es decir, cómo se vende este negocio, cómo se desarrolla, qué cosas hay que considerar para llevar ese negocio al siguiente nivel y después simplemente te decimos, vaya ahora y venda. Excelente. Andrés, ¿cuál es, desde tu experiencia, más de 20 años, muchas empresas asesoradas, cuáles crees tú que son los errores más comunes que cometen los altos ejecutivos en las empresas con respecto al manejo del personal y de los equipos de trabajo? Una pregunta muy poderosa la que me estás haciendo, porque en general ocurre que a mayor nivel de desarrollo ejecutivo pareciera ser que hay un mayor también desarrollo del ego. Y una de las principales barreras que tienen los ejecutivos y los altos ejecutivos también es disminuir su barrera de ego para definitivamente establecer una conexión significativa con el equipo. Eso no significa que tengan que ser amigos del equipo o que tengan que ir juntos a jugar al golf o que tengan una mayor intimidad como en su relación de amistad, pero sí significa que el ejecutivo necesita desarrollar la capacidad de influir en otros de manera positiva para que ellos desarrollen de mejor manera lo que saben hacer. Entonces, el principal error tiene que ver con encerrarme en mí mismo y el proceso de coaching que hace el proceso contrario. Te hace volver a mirarte, tomar conciencia de ti mismo, tomar conciencia de tu entorno y ver cuáles son todas las oportunidades de aprendizaje que hay ahí. Sin proceso de coaching, sin proceso de aprendizaje, el ejecutivo puede entrar en un círculo interno y que muchas veces puede ser un círculo vicioso en que, como en general son los que toman nada más decisiones, miran hacia los lados y ¿con qué me encuentro? Con otro gerente que también toma decisiones. Entonces compartimos nuestra experiencia, pero después la decisión la voy a tomar solo. Entonces compartir muchas veces esas decisiones con el equipo no ocurre, un error muy frecuente. Y es el mismo tema de la del manejo de la información, Así que a es. veces se quedan, o sea, creer que quedarte con la información es mantener el poder, no bajarla a los equipos y tampoco recibir, digamos, el insumo, tener el feedback de las bases de los equipos, ¿no? Bueno, desde lo que me estás diciendo es que la información es solo poder potencial. Lo que yo hago con esa información es lo que definitivamente va a transformar o no una empresa y en consecuencia va a transformar una organización. Andrés, ¿cómo podemos localizarte? ¿Cómo puede nuestra audiencia saber ponerse en contacto contigo? Bueno, de varias formas. Nosotros hoy día estamos transformándonos a un management group a nivel latinoamericano, pero si entran a unmanagement.cl, ahí están todos nuestros programas, están todos nuestros números de contacto. Además, si entran a las redes sociales, pueden encontrar un management tanto en Facebook, en Instagram. Nuestro email base de contacto es contacto@unmanagement.cl. También si entran por mi nombre, Andrés Camus Parra, me van a encontrar en todas las redes sociales o en Google con todos los programas que hacemos. Excelente, muchas gracias Andrés por haber estado con nosotros. Encantado. Creo que vamos a necesitar otro programa para seguir conversando porque tu experiencia es muy vasta. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en el próximo programa de Negocios y Marcas.